Buenas noches. Vamos a leer hoy capítulo 15 de Génesis. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos y los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Tenemos que recordar la historia de Abraham, lo que venía sucediendo, ¿sí? Para entender correctamente lo que dice, ¿no? En este primer versículo. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. La última vez que tuve que compartir el viernes, vengo haciendo la historia de Abraham, que es una historia que me gusta mucho y de la cual aprendo muchas cosas y me gusta para compartirlo. Y habíamos visto que Abraham había ido al rescate
de su sobrino Lot, ¿sí? Y fue a pelear contra aquellos reyes que habían saqueado la ciudad de Sodoma, de Gomorra, que se habían llevado prisioneros a Lot, a sus hijas, a su esposa y a toda la gente que andaba ahí, que realmente les servía llevárselos como esclavos. Y Abraham, sin tener la obligación de hacerlo, él estuvo dispuesto a buscar el bien de Lot y a arriesgar su vida, ¿sí? A arriesgar todo lo que él tenía por ir a hacer el bien a su sobrino Lot, ¿no? Y de ahí podemos recordar muchas cosas y aprender muchas cosas, pero lo que quiero enfocarme es en este capítulo hoy. Y entonces, sin duda que después de ese episodio, aquí no se nos narra cuánto tiempo sucedió, pero viene la palabra de Dios y lo primero que a mí me llama la atención de esto, o quizás no es de tan, no sé, algo que debería llamarnos la atención porque creo que está en la naturaleza de cualquier persona, ¿no? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová en visión y le dijo: Abraham, no temas. Abraham formó un pequeño ejército improvisado y bueno, su propósito no era después seguir aumentando el ejército y ponerse a conquistar nada, sino que él, en obediencia a Dios, salió de Ur de los Caldeos y fue hacia donde Dios le dijo que fuera. Dios le hizo una promesa, le hizo varias promesas, ¿verdad? Y él obedeció, y él estaba ahí. Pero sin duda que después de una situación en la que tuvo que ir a pelear, yo creo que en cualquiera de nosotros se generaría el temor a que, bueno, quizás más adelante, estos que fueron derrocados, en este caso, Dios le dio una victoria extraordinaria, ¿no? Porque sin duda que fue la mano de Dios la que hizo que él pudiera vencer a ejércitos que estaban preparados para la guerra cuando él no era un guerrero, sus siervos no eran guerreros, y si bien dice que los acompañaron otras personas que tendrían también siervos, pero no se habla de que fuera un ejército que fue a pelear en igualdad de condiciones contra otro ejército. Pero Dios, sin embargo, aprobó lo que hizo Abraham de ir a liberar a Lot, de liberar a aquella gente, y Dios le dio la victoria, ¿no? Pero creo que no de gusto Jesús, sí, Dios dice en esta frase: no temas, Abraham, ¿sí? Y uno ve que en realidad Abraham, en la historia de él, no es que tuvo grandes conflictos con otras personas de ahí en esa zona. Es más, fue un hombre respetado ahí, en esa zona, en Canaán. Pero, sin duda que lo que hizo, aunque Dios lo ayudó, estaría en él el temor de, quién sabe, el día menos esperado, cuando estemos quizás todos durmiendo en la noche, capaz que nos pagan con la misma moneda, ¿no? Y bueno, Dios, aquí lo primero que vemos es que Dios conoce lo que estamos viviendo y cómo nos sentimos, las preocupaciones que hay en nuestra vida, ¿sí? Aquí no se nos dice que Abraham haya ido primero a Dios con esto, sino que Dios viene a Abraham porque conocía lo que había en el corazón de Abraham, cuáles eran sus temores, ¿sí? Y eso no quiere decir que Abraham no fuera una persona de fe, lo era, pero una persona de fe, con una fe como la de Abraham, que es una fe digna de imitar por cualquiera de nosotros, vemos
que no dejó de ser una persona como nosotros, en la cual habían temores. Y seguramente este era uno. No sé si habrían otros temores en la vida de Abraham, pero este seguramente era un temor. Y Dios viene a él y le dice, no temas, ¿sí? No temas. Y le dice, yo soy tu escudo. En varios pasajes, ¿no?, en la Biblia vemos que Dios, o que vemos que también que el salmista representa y dice, se refiere a Dios como un escudo. En el Salmo 3, versículo 3, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. De ahí tenemos esa canción que cantamos tantas veces, ¿no? Tú eres escudo alrededor de mí. Y Dios acá viene a Abraham y le dice, yo conozco lo que hay en ti, sé lo que estás pasando, no temas, yo soy tu escudo, yo soy el que te protege. No va a pasarte nada si yo no permito que pase. Y esas son palabras que fueron para Abraham y que fueron de gran consuelo para Abraham y que son palabras para nosotros también, ¿verdad? ¿Cuántas veces en nuestra vida nos ponemos a pensar y aunque quizás muchas cosas anden bien, en nuestra vida siempre hay algunos temores? Podríamos pensar, cada uno de nosotros, qué cosas en este momento en mi vida me causan cierto temor. Quizás algunos, más que otros, tenemos más temores, pero tenemos el mismo Dios que a Abraham le dice estas palabras y también nos dice a nosotros. Él es nuestro escudo. No puede pasarnos nada que Dios no lo permita. Y eso nos da una seguridad porque aunque en este mundo podamos tener personas que quieran hacernos mal, no lo van a poder hacer a menos que Dios lo permita que esté en su voluntad por algún propósito específico, ¿no? Ahora, eso no es una garantía para las personas de este mundo, ¿no? La mayoría de las personas de este mundo está expuesta a todo tipo de temores y de ataques de todo tipo que pueden surgir en este mundo. Pero el que no tiene a Dios en su vida no puede hacer suya estas palabras de decir, Dios es mi escudo. Dios me alienta y me dice que frente a esos temores confíe en Él. Pero también Dios conocía que había temor y Él le dice a Abraham también otra frase que es muy interesante, ¿no? Dice, y tu galardón será sobremanera grande. Y ahí no solamente está diciendo tu premio va a ser grande, sino que también ahí la idea está diciendo de que Dios es su galardón. Dios es quien lo cuida, Dios es su escudo, Dios es quien lo alienta a que no tenga temor, a que confíe en Él, a que lo busque. Y Dios le está diciendo también, yo soy tu mayor premio, Abraham. Sí, Dios le dio muchas bendiciones a Abraham, muchas materiales, muchas espirituales, ¿sí? Podemos decir que Dios recompensó la vida de Abraham mientras él vivió, pero lo más importante es que Dios es la gran recompensa de Abraham, que Dios es el Dios de Abraham y que todo lo que es Dios se presenta aquí como la garantía de que es quien lo cuida, de quien lo protege y de quien lo premia, y su mayor premio es que Dios es su Dios, que Dios es su Salvador, que Dios lo declara justo, como vemos en los versículos más adelante.
Y eso también está bueno que lo pensemos para nosotros, ¿no? ¿Cuál es el mejor premio o el mayor premio que podemos tener? Y es un premio que ni siquiera lo merecemos. Es Dios mismo, que Dios sea nuestro Dios, que sea nuestro Salvador. Y tenemos grandes promesas, ¿no? Vamos a estar con Él para siempre, porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos creído que Él tomó nuestro pecado en esa cruz, lo llevó como si fuera de Él, lo cargó y fue castigado por nosotros. Pero también otra de las cosas que vemos aquí es que Abraham no solamente era un hombre como nosotros con temores, sino que también era un hombre con aflicciones. Su corazón tenía, además de algunos temores, tenía también algunas cosas que le estaban doliendo, ¿sí? Y ahí vemos que Abraham le responde a Dios y le dice: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, se ve que ando con sueño. El mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Y Abraham había creído a Dios, ¿no? Dios le había hecho una promesa y él había salido y había creído y había llegado a la tierra que Dios le había prometido, y dentro de esa promesa le había prometido una descendencia, ¿sí? Y una simiente en la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Le había prometido que el Salvador de este mundo iba a venir de su descendencia. Y es una promesa extraordinaria, y Abraham creyó. Pero Abraham salió cuando tenía 75 años de Ur de los Caldeos. Y recién Dios cumplió esa promesa mucho más adelante, ¿no? Ya cuando Abraham estaba en una edad que hasta quizás su fe en algún momento podía haber flaqueado, ¿sí? Y yo creo que realmente Abraham estaba angustiado por esto. Y él, una cosa que está bueno ver aquí también, es que Abraham le declara a Dios qué es lo que está sintiendo, qué es lo que pasa. Y es bueno derramarle nuestro corazón a Dios cuando estamos afligidos, ir a Él y contarle cómo nos sentimos, lo que estamos esperando que no se ha cumplido, lo que necesitamos y no lo tenemos. Y en este caso, Abraham tenía riquezas, tenía muchas cosas, tenía una esposa, pero él quería realmente ver esa promesa de Dios de que Dios le diera un hijo. Y él le dice esto, ¿no? Dios, ¿sí? Y yo no lo veo como un reproche esto, pero sí como algo de decirle: Dios, tú me prometiste esto, pero quiero verlo. Y yo creo que en nosotros muchas veces está eso, ¿no? De que las cosas que Dios va a hacer, las que entendemos que va a hacer en nuestra vida, a veces no las hace dentro de los tiempos que nosotros esperamos, dentro de lo que son nuestras expectativas, dentro de lo que es nuestra esperanza. Y sin duda que Abraham debe haber querido en su expectativa llegar a esa tierra y que Dios le diera un hijo. No que pasaran más de 20 años para que pudiera tener un hijo, ¿no? Para que Dios cumpliera esa promesa. Y sin duda que eso angustiaba la vida de Abraham. Y yo creo que está muy bueno ver que un hombre de fe
un hombre que confió en Dios, también luchaba con sus sentimientos, con las aflicciones, con el deseo de que eso fuera ahora y todavía Dios no lo hacía. Y en la lógica de Abraham y en la lógica nuestra, uno no entiende, y quizás nunca entendamos por qué Dios no hizo eso antes. ¿Sí? Uno podría decir, pero si Dios hubiera cumplido esto antes, capaz que cuántos problemas se hubiera evitado Abraham, ¿no? Pero Dios hace las cosas cuando Él quiere hacerlas. Y quiere que nosotros confiemos en Él. Y Abraham confió, pero también su fe puede haber flaqueado en algunos momentos y como conocemos en la historia, no todo lo resolvió bien, ¿sí? Pero no es culpa de Dios eso, ¿no? Sino que nosotros muchas veces en nuestra inconstancia, en las dudas, en nuestra debilidad, aunque decimos, sí, yo creo que esto es verdad, porque si Dios lo dice es verdad, hay veces que nos asustamos, nos achicamos y no actuamos en consecuencia a lo que decimos que creemos. Y aunque lo creemos, nuestra fe necesita ser alimentada por Dios, necesita crecer. Y Dios permitió todo lo que permitió en la vida de Abraham para que Abraham también fuera desarrollando aún más fe, ¿verdad? Sin duda que si Dios hubiera hecho las cosas que le prometió a Abraham enseguida, muy probablemente la fe de Abraham no hubiera crecido todo lo que creció. Y Dios tenía un propósito en eso y se tomó su tiempo para que su propósito se cumpliera en la vida de Abraham. Así que Abraham pensaba, y frente a esta situación, no me has dado un hijo, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Tomar a este siervo y adoptarlo como hijo? Era una costumbre que existía también en la antigüedad, cuando una familia no tenía hijos, no podía tener hijos, a veces terminaban adoptando a uno de sus siervos como el heredero, ¿sí? Para que justamente no desapareciera esa familia, ese apellido, ¿no? Esa descendencia. Y no sé, quizás Abraham puede haber pensado, no sé, ¿será que Dios quiere que sea Eliezer quien siga? ¿En él se va a cumplir la promesa? Es difícil, yo estoy especulando, ¿no? Porque realmente no sé, no podemos entrar en la cabeza de Abraham, pero Dios nos deja algunas pinceladas ahí como para ver que Abraham tenía sus luchas, ¿sí? Y así como él las tenía, cada uno de nosotros puede decir qué luchas tiene, que tenemos muchas, ¿no? Abraham había creído en la promesa de Dios, pero le afligía que aún Dios no había cumplido esa promesa. Ahora, ¿dónde está el consuelo a la vida de Abraham? Y el consuelo lo trae Dios. Dios viene a Abraham en esta situación, en sus temores, en su dolor, Dios viene a él. Y la respuesta de Dios es su palabra, su reafirmación de sus promesas. Y dice ahí, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no es como estás pensando, Abraham, no te va a heredar sino que será un hijo tuyo el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia.
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lo copié 2 veces. No me había dado cuenta. Mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, ¿no? Y Dios reafirma lo que ya le había dicho y ahora le trae otro ejemplo, ¿no? Antes le había dicho, tu descendencia será como el polvo de la tierra. Pero ahora le trae a Abraham y, no sé, yo acá veo una imagen más linda, ¿no? Antes le dijo, tu descendencia será como el polvo de la tierra. Pero ahora, frente a todo esto que está viviendo Abraham, Dios lo lleva en la noche y le dice, Abraham, no es lo que tú estás pensando. Tú vas a tener un hijo. Y ahora Dios le muestra una imagen que creo que a todos nos gusta, ¿no? ¿A quién no le gusta mirar una noche estrellada y ver todo eso tan maravilloso que es la creación de Dios, ¿no? Ver los millones de estrellas que podemos ver y ese es un espectáculo fantástico, ¿no? Imaginemos en aquella época que no había la luz eléctrica que no nos deja ver el cielo como en el esplendor que Dios lo tiene, lo creó, ¿verdad? Y Abraham ve aquello y Dios tiene esas formas de reconfortar, ¿no? Yo ahí lo veo también como un mimo de Dios a un corazón que está luchando con sus dudas, con sus angustias, con sus temores, y Dios lo trae y lo reconforta. Le vuelve a decir que esa promesa es firme y la clave para reconfortar es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que refuerza nuestra fe. Y no hay otro método. Cuando estamos en estas situaciones, la única forma de salir de la depresión, de la angustia, de sobreponernos a los problemas y a los temores, es con la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que por medio de su Espíritu nos alienta, nos anima, nos hace confiar y fortalece nuestra fe. Dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo sabemos, pero qué bien nos hace estar juntos y escuchar la palabra de Dios, porque ahí Él nos anima, ¿sí? Si nos vamos de la reunión igual que vinimos, es porque a veces puede ser que no prestamos atención a la palabra de Dios. Pero cuando Dios nos habla por su palabra, esa palabra nos reconforta, nos anima, nos ayuda. Y no importa realmente quién es el que está compartiendo, ¿sí? Puede ser un pensamiento muy sencillo o puede ser que venga un hermano que habla cosas muy profundas de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios siempre es viva y es eficaz para trabajar en nuestra vida y para hacer su obra en nosotros. Así que tenemos que tener presente esto y decir, qué bueno es también cuando el pueblo de Dios se reúne, yo quiero estar ahí para que Dios me hable, para que Dios reconforte mi corazón, me ayude, me dé valor en mis luchas, haga crecer mi fe. Y eso Dios lo hizo ahí con Abraham, diciéndole estas palabras, ¿no? Y viene una parte fantástica, ¿no? Dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Abraham ya había creído, sí, pero él reafirmó su fe. Y esta frase es una frase que más adelante la vamos a estudiar
algún viernes de esto cuando nos toque Romanos 4. Yo igual ese capítulo lo copié y quiero leer algunos versículos porque esta frase es una frase clave en la Biblia, ¿sí? Abraham es salvo por la fe. Dios lo declaró justo, lo justificó, no por su obediencia, sino porque él creyó. Y él creyó a la palabra de Dios, aún con sus luchas, con todo, pero él creyó. Y uno ve todas las caídas de Abraham, pero Dios dijo que su fe le fue contada por justicia. Y eso es algo precioso, ¿no? Porque qué bueno que es Dios, que tiene esa misericordia, esa gracia de decirnos a todos que por la fe Él nos puede declarar justos, no por las obras. La ley de Dios es buena, es santa, pero qué bueno que Dios nos redimió de la maldición de la ley, porque esa ley nos condena porque no la podemos cumplir. Y somos salvos por la misma fe que tuvo Abraham, por confiar en lo que Dios dice. Algunos versículos de Romanos 4, que esto se lo dejo de tarea a Roberto para que después lo profundice, a ver si lo puede explicar. Pero ahora que empezamos a estudiar el libro de Romanos, está muy bueno este libro y está bueno cuando nos toque este pasaje recordar justamente esto, ¿no? En la vida de Abraham. Dice versículo, vamos a hablar desde el 1. ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y esa es la clave. Nosotros no obramos para que nos paguen un salario de justicia, sino que creemos en el que justifica al impío, el que nos declara justo a nosotros por su gracia. Y también por el versículo 16 dice, vamos a leer desde el 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Esta promesa de Dios es firme para toda su descendencia y es por gracia, y es por fe. No solamente, y es muy interesante esto, dice, no solamente para la descendencia de Abraham, que es de la ley, no es solo para el pueblo judío a quien Dios le dio la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y dice versículo 18, y ahí podemos ver el proceso de cómo fue creciendo la fe de Abraham. Versículo 18 dice, y él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y es interesante que Dios primero le promete una simiente y después le promete una tierra, ¿no? Dios primero se ocupa de su salvación, de declararlo justo,
y después también vienen las promesas y las bendiciones también terrenales, ¿no? Y para nosotros, Dios primero nos da a Cristo y con Cristo nos da la vida eterna y nos da el cielo, ¿no? Nuestra Canaán no es aquí, nuestro Canaán es el cielo, ¿no? Y esa promesa viene, o ese cumplimiento de esa promesa viene después que nosotros aceptamos a Cristo. Así como primero Abraham creyó en que Dios le iba a dar una descendencia y una simiente, un Salvador que iba a venir de su descendencia, y luego Dios le promete también esa tierra que es para él y para su descendencia. Y aquí Dios le dice 3 cosas a Abraham para estimularlo en esta promesa, ¿no? Lo primero que hace es, Dios le dice, yo soy Jehová. Primero le recuerda quién es Él, quién es Dios, quién le está dando esas promesas. Primero lo hace pensar en que el que promete es Dios, lo que Dios es en sí mismo. Y eso lo hace pensar en la grandeza de Dios, en ese Dios que le mostró esas estrellas y que uno cuando ve eso, naturalmente, cuando hemos creído en Dios y le reconocemos, queremos alabar a Dios por su grandeza, por lo que Él es. Bueno, Él primero lo hace pensar, yo soy el que te está prometiendo esto. Otra de las cosas que le recuerda es lo que Él ya hizo por Abraham. Dice, yo te saqué de Ur de los Caldeos. Y lo otro que le dice es lo que va a hacer por él. Te traje aquí, ¿y qué voy a hacer por ti? Y te daré a heredar esta tierra. Te daré una descendencia y te daré a heredar esta tierra. Y sigue este capítulo, y lo último que quiero compartir es que Abraham pide una señal, ¿no? Le dice, ¿en qué conoceré que heredar? ¿Sí? O sea, él quiere algo simbólico que lo ayude a reforzar su fe y que también quede como algo también para su descendencia, ¿no? Y Dios usa algunos símbolos, pero acá Dios hace algo mucho más de lo que Abraham está pidiendo. Porque él le dice, Señor, y quiero una señal. Quiero que me muestres una señal de que esto va a ser así. Aunque yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, ¿no? Esas palabras que vemos en el Nuevo Testamento, es como que Abraham también las estuviera diciendo. Aunque confío, soy débil. Aunque la Biblia diga que soy el padre de la fe, soy débil, ayúdame. Y Dios hace algo que no era algo que Abraham estaba pidiendo. Dios hizo una promesa, pero Dios todavía hace algo mayor, con mayor valor para los seres humanos, ¿no? Y que es un pacto. Dios si promete algo, lo cumple, no precisa hacer un pacto para cumplirlo, ¿no? Dios lo que dice, lo hace. Lo que promete es verdad. Pero Dios le dice a Abraham, le da esta orden, ¿no? Le dice que vaya, que sacrifique estos animales, y Abraham lo hace eso, y lo pone, como era la costumbre para hacer un pacto siempre entre dos personas, es un compromiso, y los pactos que se hacían en esa época, ¿sí? Eran pactos de sangre. Era un sacrificio, se sacrificaba un animal, se ponía a los dos costados y las personas que entraban en ese pacto cruzaban por el medio de esos animales, ¿sí? Esa era una forma de decir, el que no cumpla este pacto, le va a pasar lo que le pasó a estos animales, debe morir.
era un compromiso, ¿sí? De verdad, no es como hoy que mucha gente dice, sí, yo voy a hacer esto, te prometo esto, lo otro, y después cada día vale menos la palabra, ¿no? Existía esto, sí, Daniel. Ahí está. Exacto. Era una forma muy gráfica de hacer. No es que hoy en día nosotros cuando queremos asegurarnos de algo y que alguien va a cumplir algo, ¿qué hacemos? Vamos al escribano y que se certifique todo y bueno, y después si no, bueno, a la justicia, ¿no? Pero en esa época se hacía así. Ahora, lo interesante de todo esto es que dice aquí que Abraham preparó este sacrificio, ¿sí? Como Dios le había ordenado, y dice que le entró como un sueño y quedó así como sin poder reaccionar mucho, y hay más detalles ahí, pero lo que quiero ver es esto. Dice que después Dios pasó por entre medio de los animales, ¿sí? Con el símbolo de una antorcha. O sea, lo que vio Abraham fue una antorcha que pasó, pero pasó la presencia de Dios por ahí. Y lo interesante de esto es que Dios hizo un pacto con Abraham, pero Abraham no pasó por ahí. No pasaron los dos, ¿verdad? Cuando pasaban los dos, el que incumplía el pacto era culpable. Abraham podía cumplir un pacto delante de Dios. No. Hace unas reuniones atrás veíamos aquello de decir, no debemos hacerles promesas a Dios porque hay veces que, aunque tengamos la mejor intención, no la vamos a cumplir, y decirle algo a Dios y no cumplirlo no es una bobada. ¿Sí? Abraham no podía establecer un pacto con Dios y cumplirlo, pero es Dios quien, además de esa promesa que le da, Él hace un pacto. Dios se compromete a hacer eso, a cumplir esas promesas, ¿no? Y sin duda que capaz que Abraham, si hubiera estado bien despierto, no sé, así Dios hizo algo que Abraham quedara así y viera eso y él no cruzara, ¿no? Pero lo que se estilaba es que Abraham hubiera pasado también ahí. Pero Abraham no hizo eso, no lo pudo hacer. Quizás hubiera tenido la intención de hacerlo, pero Dios, que sabe todo, dice, no, esto es un pacto que lo hago yo. Y lo grande de esto es que este pacto no depende de la obediencia de Abraham, ¿sí? No es un pacto que cae por la desobediencia, es algo que Dios se comprometió a hacer. Dios se comprometió a llevar adelante esto, a darle una descendencia, a traer el Salvador por medio de esa descendencia y a darle esa tierra a su descendencia física, que es el pueblo de Israel. Y eso es algo que Dios lo va a cumplir y no depende de la fidelidad de Abraham ni depende de la fidelidad de Israel, ¿no? Y qué bueno que Dios... Claro, exactamente, es unilateral, como dice Alejandro. Es un pacto que Dios lo establece con Él. Él se compromete a hacerlo y no depende de la otra parte, ¿sí? Y qué bueno es eso, ¿no? Ver que, bueno, acá hay una promesa, hay algo mucho más. Frente a toda esta situación en la que estaba Abraham, Dios le refuerza esa promesa y hace un pacto. Dios se compromete a llevar adelante eso y lo va a hacer. Y qué bueno es ver que ahí también está la gracia de Dios, ¿no? De no decirle a Abraham, bueno, yo voy a hacer esto, pero tú tienes que hacer esto otro. Tú tienes que hacer esto y tu descendencia tiene que cumplir ciertas cosas.
Hay cosas que sí Dios habló a Israel y le dijo, bueno, si ustedes hacen esto, consecuencia, bendición, si ustedes dejan esto, consecuencia y castigo. Pero esto no, este no. Este es un pacto que Dios lo va a cumplir. No sabemos cuándo, pero Israel un día va a tener esa tierra completa con todos los límites que Dios le dio y va a poder disfrutar del gobierno, del reinado de este Mesías que nos salvó y que estamos esperando que nos venga a buscar, ¿no? Y qué lindo es esto, ver que Dios es el que hace las cosas, Dios es el que planea bendecirnos, Dios es el que quiere salvarnos y Dios lo hace porque Él se comprometió a hacerlo, no porque lo buscamos, no porque nos esforzamos, ni porque hoy día nos esforzamos por permanecer cerca de Él. Dios lo hace porque Él tiene gracia. Y qué bueno es pensar también que, así como Abraham fue declarado justo, Dios nos declaró justo a nosotros. Y bueno, y por medio de este ejemplo, Dios nos pone una situación en la que cuando estamos ahí, como estaba Abraham, la clave es venir rápido a su palabra. A veces Dios trae su palabra por un hermano que nos manda un versículo o nos dice 3 palabras o que nos da un abrazo y uno puede sentir de Dios que realmente es alguien que nos ama en el Señor, no sé, pero en la comunión del pueblo de Dios y en su palabra y en la oración es como Dios trabaja en nuestra vida y como nos reconforta y como nos anima y nos ayuda a que nuestra fe pueda crecer. Así que esto es lo que quería compartir. No sé si alguno tiene algún pensamiento más o quiere decir alguna cosa más. Sí, Alejandro. Temas. Y tiene mucho que ver con lo que estás hablando y me dejó pensando también, ¿no? Porque digo, muchas veces siempre tenemos temor, o tenemos temores que tienen que ver con nuestro cuerpo, con nuestra salud, o temores que tienen que ver con la economía, o con lo que va a pasar con nuestro trabajo, o con cuestiones familiares, o cuestiones que a veces escapan de nosotros, ¿no? Y esas 365 veces, que yo que sé porque son 365 veces, ¿no? Alguien se molestó en contarlas, en que eran 365 veces. Y bueno, la reflexión obvia que sale es, y bueno, una para cada día del año, ¿no? Creo que cualquiera lo puede pensar a eso, ¿no? Porque somos seres muy temerosos. Bueno. Muy bien.